Hola, buenas tardes. Ya regresé con nuevo video. Acabo de hacer unos videos acerca de los voltajes que tenemos en la Ciudad de México. Que bueno, manejamos 110, 220 y 330 volts. A diferencia de otros países que manejan a partir de 220 volts. Bueno, ojalá te dejo los links por si te interesan. Pero bueno, digo, aprovechando que ya estamos viendo cuestiones eléctricas, vamos a ver cómo hacer unas instalaciones eléctricas a partir de cero. Completamente, si tú no tienes idea, vamos a ver estos videos, cómo hacerlos, para que desde que puedas poner, no sé, un foco y un apagador, hasta hacer toda tu instalación eléctrica en una casa, en tu casa o en un comercio, donde quieras. O sea, vamos a empezar desde cero. Por si te interesa, digo, porque a lo mejor ya seas experto, pues a lo mejor estos los primeros videos no te van a servir. A lo mejor ya lo sepas o pienses que es algo muy facilito. Pero hay personas que quieren saber acerca del tema y no tienen idea y o no pueden ir por tiempo, por la cuestión que sea, a tomar unas clases de electricidad. Entonces, a partir de aquí, yo voy a hacer esos videos. Obviamente van a ser varios, van a ir aumentando la complejidad. Pero como te digo, vamos a empezar desde cero. Desde cómo llega la luz al medidor, a un switch o interruptor, y de ahí a los breakers, y de ahí de los breakers o pastillas nos dividamos en las diferentes fases que tengamos. Entonces vamos a empezar con ese video, y te voy a dejar, bueno, como te digo, el link para que cheques ese video de los voltajes que tenemos en México. Y como te decía en el video anterior, aquí en México, normalmente para casas, siempre vamos a manejar lo que son 110 voltios. También podemos ocupar 220 voltios en algunos aparatos muy específicos, y hasta 330 voltios. Pero ya es muy en específico, a lo mejor esto se ocupa ya más como para fábricas o empresas donde ocupen maquinaria o montacargas para este tipo de voltajes. Casi la mayoría de las casas en México vamos a ocupar 110 voltios o hasta 220 voltios. La mayoría de los apagadores, bueno, la mayoría de los contactos para conectar lo que son computadoras, cargadores, licuadoras, lavadoras, televisores, todo ese tipo de aparatos son a 110 voltios. El 99% de las casas solamente ocupan los 110 voltios. Casi vamos a ocupar 220 voltios cuando tengamos, por decirlo, un aire acondicionado. Hay aires acondicionados o mini split y la condensadora que funcionan a 110 voltios. Como te comento, casi la mayoría nada más manejamos 110 voltios. Pero obviamente si tú tienes un aire acondicionado ya más grande, pues sí, posiblemente requieras uno de 220 voltios. O posiblemente tengas un boiler o un calentador eléctrico, ya la mayoría también son de 220 voltios. O una parrilla eléctrica en la cocina, posiblemente tengamos una parrilla para asar o un asador, y esos posiblemente sí funcionen a 220. Son de las pocas veces en que sí llegamos a ocupar este voltaje. Ahorita vamos a ver cómo vamos a ocupar este voltaje. Ya que, por decirlo, en otros países como América del Sur o parte de Europa, ellos tienen lo que es un cable o corriente, o que llaman cable vivo, que es de 220, y tienen un neutro o tierra. Entonces ahí yo ya nada más necesitaría, casi la mayoría de los aparatos funcionan a 220. Pero en el caso de que nosotros necesitemos 220, nosotros no tenemos una fase que nos llegue a 220. Necesitamos dos fases de 110. Entonces nosotros aquí hubiéramos necesitado, para en el caso de que tengamos 220 volts, vamos a ocupar dos fases. La fase 1, la fase 2. O sea, tenemos tres fases. La fase 1, fase 2 y fase 3. Aquí necesitaríamos dos fases para que aquí tengamos 110 voltios en cada uno, y ya nos da 220 voltios. Aquí nosotros no ocuparíamos lo que es el negativo o la tierra o el neutro. Necesitaríamos dos fases, y así es como llegamos al 220. Pero bueno, este era un tema un poco aparte. Solamente quería mostrarte que sí, también en México ocupamos el voltaje de 220 y 330. Pero para una casa o para casi la mayoría de nuestra instalación vamos a ocupar 110 voltios. Aunque
nuestro medidor o nuestra cometida eléctrica o nuestro contrato de luz puede ser que tengamos las tres fases, que a nuestro medidor le llegue 330 volts, pero dividido en tres fases de 110 cada una. Eso te lo voy a explicar para que un poquito más adelante. Y cuando nosotros nada más vamos a ocupar una fase, si no tenemos aparatos de 220 voltios, pues nada más podemos hacer un contrato con los de la compañía de luz que nada más sea 110 voltios, que se le conoce como monofásico. Si nosotros contraríamos dos fases, sería bifásico. O si tuviéramos las tres fases, sería trifásica la luz que tuviéramos. Pero nosotros no vamos a hacer en cuenta que ahorita nada más tenemos un medidor monofásico para nuestra instalación que vamos a hacer. Y para eso, obviamente desde el poste de luz o subterráneo, como venga, nos va a llegar dos cables al medidor, como te digo, del poste donde sea. Vamos a representarlo así, con un círculo y una M de medidor. Así nos va a llegar el cable, por decirlo, desde el poste de luz. Nos va a llegar aquí lo que es la corriente y la tierra. En la corriente nos van a llegar 110 voltios en lo que es la corriente. Y después del medidor, esos dos mismos cables los vamos a llegar a un interruptor. Depende del cálculo que nos salga. Ahorita luego vamos a ver ese cálculo. Ya sea un interruptor de... vamos a ponerle otro cuadrito en medio para identificarlo. Y vamos a ponerlo con una I. Este es el interruptor. Vamos a suponer que sea... ahorita vamos a suponerlo así, 2 por 60. 2 por 60 amperes. Quiere decir que aquí va a haber dos fusibles. Porque no hay... bueno, sí hay, pero vamos a ocupar un medidor de 2 por 60 amperes para que en eso haya dos fusibles de 60 amperes acá adentro. Si nosotros tuviéramos otro medidor o que este fuera bifásico, entonces de todas formas ocupamos el de 2 por 60 amperes. Porque la tierra pasa por fuera. La tierra no llega a los fusibles. Pero si nuestra cometida fuera trifásica de 330 amperes, aquí ocuparíamos entonces uno de 3 por 60 amperes o 3 por 100 amperes o 3 por 30 amperes, depende del cálculo. Pero como nosotros nada más tenemos el de monofásico, vamos a ocupar el de 2 por 60 amperes. Aunque nada más ocupemos del interruptor, nada más, bueno, aquí te pongo una imagen donde nada más ocupamos un fusible. Entonces vamos a ocupar que del medidor vamos hacia el interruptor. Este es el medidor. Y este es un interruptor. Y después del interruptor, que normalmente el medidor pues debe estar afuera de la casa, donde puedan tomar a lectura los de la comisión de luz o los empleados de la luz. Y este interruptor ya debe estar por la parte de adentro. Obviamente un lugar donde no se moje para poder nosotros en dado caso llegar a cambiar los fusibles en dado caso de que se fundan. Pero ya debe estar al interior de la casa. Normalmente por la cochera. Y ya a partir de ahí seguimos con los dos cables hacia una caja de pastillas o unos breakers. También te voy a dejar aquí la imagen de cómo sería. Bueno, pero a partir de aquí ya iría... bueno, aquí nos llegan dos cables. La tierra y lo que es el negativo. Pero a partir de acá vamos a hacer otro video de cómo poner una mufa, se llama mufa. Cómo hacer la instalación para que nos puedan instalar este medidor. Y aquí nos dice que a partir de aquí ya en la parte del medidor debemos de poner una tierra física. Es una varilla... una copper well que va enterrada en el piso con cierta preparación, arena sílica y cosas así, carbón activado. Bueno, te voy a dejar en otro link, en otro video voy a hacer ese cómo poner esa mufa y esa preparación. Entonces a partir de aquí en este cable o en este tubo ya tenemos tres cables. También vamos a ver cómo calcular ese cable, pero vamos a tener tres cables, lo que es la tierra
la tierra física, y lo que es el neutro, y lo que es la corriente o la fase o el vivo. Vamos a ponerle corriente, la corriente positiva, el neutro y la tierra física. Entonces aquí ya traíamos del medidor hacia el interruptor los tres cables, y del interruptor hacia los breakers también traemos tres cables. Y vamos a ocupar casi, bueno, los colores, por decirlo, casi, bueno, aquí en México no tenemos tanto un código de colores como en otros países que sí deben de llevar su código de colores. Pero vamos a ocupar cierto código nosotros. Que para la corriente podemos ocupar un cable de color blanco o color rojo. Para el neutro vamos a ocupar lo que son colores negros, bueno, el color negro. Y para la tierra física, un color verde, que casi la mayoría ese siempre sí lo ocupa, un verde con amarillo. Entonces esos son los colores que podríamos ocupar: verde, negro, y para la corriente ya sea el blanco o el rojo. Estos tres cables son los que llegan a la caja de pastillas. Aquí en esta caja de pastillas pues podemos tener no sé, 4, 6, 8, 10, hasta 40 pastillas. Depende de qué tamaño sea la casa. Depende de qué tamaño sea la casa, pues va a depender también las pastillas. Entonces, así es como llegamos desde el medidor hasta el interruptor. Vamos a poner aquí 6 pastillas. Y obviamente si nosotros nada más traemos lo que es una fase, esa fase va a ir conectada en este caso en las 6 pastillas. Nada más no va a haber dos fases. O sea, el cable, el que es el corriente o el color blanco que nosotros traíamos, va a ir conectado en la parte de las pastillas. En esta parte, bueno, ya vendrá, ahorita te muestro la imagen, pero entonces va conectado en las 6 pastillas. Obviamente tú nada más vas a conectar un cable a un tornillo donde veas que sí están conectadas todas estas partes. Si tuviéramos dos fases, una fase se conectaría a estas 3 pastillas o a este lado de pastillas, y la otra parte a esta parte de las pastillas. O vienen intercaladas para que tú puedas ocupar una pastilla de 220. Pero eso lo vemos en otro lado para no hacerte más bolas. O como decimos aquí, no enredarte más. Entonces, del cable de la corriente va conectada a lo que son al área de las pastillas. Aquí tenemos 6 pastillas. Y tenemos lo que es el neutro. Aquí tenemos, vamos a tener de este lado, bueno, depende la caja que tengas, pero vamos a tener una tira de aluminio de un lado, ya sea acá adentro, con muchos tornillos. Varios tornillos, y aquí debemos de tener otra, bueno, obviamente, como te digo, por dentro, ahorita pues no me cabe en la imagen, con varios tornillos. En uno de estos casos, esta barra de tornillos, como la que está aquí en la imagen, está casi conectada directamente a la caja. O sea, hace contacto con la caja de fierro. Y esta parte, que también es de aluminio con tornillos, está aislada con un plástico protector para que no tenga contacto con lo que es el metal. Entonces, en la parte donde tenga el plástico, donde no tiene contacto directo con el metal, ahí en la primera vamos a conectar el cable neutro, o que era el color negro. Entonces aquí en la primera vamos a conectar el primer tornillo, o en el tornillo más grande que tengas, vamos a conectar el neutro. Y en el otro caso, en el otro tornillo, el que sí tiene contacto con la lámina, vamos a conectar lo que es la tierra física. Es así como vamos a llegar hasta este interruptor de 6 pastillas, o a esta caja o centro de carga de 6 pastillas. Hay de 4, 6, bueno, hay de varias pastillas, dependiendo pues del tamaño de la casa, nos va a depender el tamaño de pastillas. Pero entonces aquí ya tenemos lo que es tierra, y es esta pastilla, bueno, esta tira o blister ya tiene el neutro. En este otro lado ya tenemos lo que es la tierra física, la que va hacia la varilla, la copper well. Y en este caso ya tenemos también lo que es la corriente, o positivo o vivo, hacia lo que son las pastillas. Entonces, si ya nosotros tenemos las pastillas, aquí nos va a salir un cable. Tenemos aquí lo que son 6 fases. Fase 1,
fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6. Bueno, el orden no importa. Pero ya tenemos que de aquí nos van a salir 6 cables con corriente, independientemente de cada pastilla. Si yo apago esta pastilla, pues ya no va a haber corriente aquí. O sea, tenemos 6 pastillas y tenemos lo que son, o lo que es, esa parte, todas las tierras. Aquí, no sé, dependiendo de la cantidad de pastillas que tengamos, a lo mejor aquí tengamos también unos 6 tornillos de este lado y otros 6 tornillos de este lado, para que podamos aquí conectar 6 tierras y 6 tierras físicas, las mismas de las 6 pastillas. Aquí obviamente si esto es de 40 pastillas, posiblemente aquí también tengamos 40 tornillos y 40 tornillos para la tierra física. Entonces hasta aquí ya vamos, bueno, hasta esta parte ya vamos con nuestra instalación. Ya tenemos 6 pastillas ya energizadas. Y voy a borrar esto, y esto lo voy a hacer un poco más en grande para poder ir viendo ya cómo hacer nuestra instalación, cómo poder conectar un foco o un contacto, una lámpara a esta parte. Entonces, bueno, borro esto y esto lo voy a poner un poquito más en grande. Y aquí ya tenemos, obviamente, donde había llegado la tierra, la corriente y la tierra física a lo que es nuestro centro de carga. Y obviamente en el centro de carga pues tenemos varias salidas para que nosotros podamos poner nuestras mangueras o nuestros ductos, poliductos o lo que tengamos para sacar obviamente hacia todos los lados que queramos, hacia la recámara, cocina, sala o hacia donde sea. Podemos ya empezar a poner las mangueras. Pero vamos a suponer que de aquí vamos a sacar la primera manguera o el ducto y nos va a llegar hacia una... vamos a ponerlo acá abajo para que se vea el video. Hacia una caja o registro, posiblemente en lo que sea la losa de las cajas que dejamos en la losa, ahogadas en la losa, o si a veces o en la pared, donde nosotros queramos poner nuestros registros. Entonces a este primer registro posiblemente le vamos a poner lo que es la fase 1. Y bueno, aquí no me refiero a fase 1 como las que habíamos visto hace rato, de las 3 fases que tenemos, sino si aquí ya tenemos 6 pastillas, vamos a manejarlo como 6 fases. O 6, bueno, sí, 6 fases. Entonces, posiblemente en este primer registro vamos a mandar lo que es la primera fase. Posiblemente esta parte sea que este registro esté en la cocina, vamos a suponer. Entonces, a partir de la pastilla 1, vamos a suponer, bueno, de esta pastilla. Si tenemos, normalmente la maneja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner de la pastilla 2, vamos a tener que mandar un cable hacia el ducto para que aquí salga. Y también vamos a mandar lo que es la tierra o el neutro. Y también vamos a mandar por este mismo ducto lo que es la tierra física. Entonces en esta caja, ya en la caja o en el registro que tenemos, ya tenemos lo que es otra vez corriente, lo que es el neutro y la tierra física. Ya tenemos en esta caja los 3 cables, que aquí teníamos, bueno, no sé si se vean los colores, pero a ver si se distinguen. Ya tenemos en esta caja, ya tenemos estos 3 cables. Y a partir de aquí posiblemente ya tengamos otro ducto que nos lleve hacia un contacto que esté a nivel de... Bueno, no tanto a nivel de piso. Normalmente aquí en México los dejamos aproximadamente 35 centímetros del suelo en lo que son recámaras. Y a 1,10 cuando son en cocinas. Entonces vamos a dejar, aquí vamos a poner un contacto. Y el contacto normalmente lo vamos a representar con un círculo y 2 líneas que lo crucen. Entonces aquí vamos a poner un contacto, ya sea sencillo o que tenga 2 contactos como este. O separado, aquí es una sola pieza, pero puedes poner 2 contactos. Ahí está de 3, pero cuando tú pones 3 contactos, el del centro nunca se ocupa.
porque la clavija casi ocupa la mitad. Entonces no hay... bueno, casi, ¿para qué ponemos 3 si no el de medio no se va a ocupar? A menos que tengas clavijas muy pequeñitas. Pero cuando tenemos, por decirlo, este tipo de clavijas, ponemos esta y ya no va a haber espacio para ponerla del medio. Entonces, pues normalmente ponemos dos contactos en donde van los contactos. Y posiblemente, bueno, y del otro lado tengamos lo que es el cableado para un apagador, porque aquí posiblemente aquí en esta caja o de aquí, si tienes plafón o falso plafón como lo que ocupamos de paneles de yeso, tabla roca o no sé cómo lo conozcas, pues posiblemente podamos poner varios focos. Pero si nosotros vamos a poner un foco en el mismo registro que dejamos, pues tenemos que apagarlo de un lado. Y aquí vamos a poner el apagador, y el apagador casi lo vamos a representar el de sencillo, un círculo, una línea y 2 puntitos. Así vamos a representar el apagador sencillo. Tenemos lo que es el apagador de escalera, que se lo vamos a representar el mismo círculo, pero con esta forma, y vamos a poner 3 puntos, que sí que es de escalera. O también podríamos tener un apagador que lo vamos a representar con 4 puntos. Bueno, esto es cuando tú hagas planos realmente. Si no vas a hacer planos y nada más quieres hacer tu instalación, pues a lo mejor esto no te serviría. Pero bueno, así vamos a representarlo si es que tú quisieras hacer un plano. Y nos tocaría de esta forma: sencillo, de escalera y de 4 vías. Mucho lo que hacen y lo que es a criterio, lo que te comentaba hace rato, es que a lo mejor ellos dejen que la pastilla, bueno, en este caso la pastilla 2, sea para los contactos. Y puede hacer que agarremos otra pastilla, la 4, para que sea específicamente para las luces. En dado caso de que tú bajes la pastilla, se vaya la luz en todos los contactos de cierta área. O que bajes la pastilla número 4 y se vaya la luz en cierta área de lo que estemos haciendo, sin que se vaya la luz en los contactos. O algunas personas prefieren que esta pastilla sea, por decirlo, de la cocina o de la recámara, que al momento de bajar esta pastilla se vaya la luz tanto en contactos como en apagadores. Pero bueno, aquí vamos a separarlo. Vamos a suponer que la pastilla 2 sea para contactos y la pastilla 4, que es esta, sea para las luces. Entonces aquí en esta parte necesitaríamos otro cable. Necesitaríamos otro cable que es si aquí ya teníamos un cable blanco para la corriente, aquí podemos ocupar el rojo para lo que es la corriente de las luces. Entonces aquí también nos llegaría lo que son 4 cables. Nos llegarían 2 corrientes, que al final de cuentas es la misma fase, o sea, no vamos a tener 220 voltios, sino 110, es el mismo. Pero uno va a corresponder a la pastilla 2 y otro va a corresponder a la pastilla 4. Y entonces ya tenemos 4, bueno, lo que son 4 cables en esta parte. 4 cables que van a llegar a la caja o al registro que tenemos en el techo, para que de ahí nos podamos distribuir hacia las ciertas zonas. Bueno, y si ya tenemos obviamente que vamos a mandar la corriente de la pastilla 2 y otro cable para la pastilla 4, 2 corrientes, también vamos a mandar 2 tierras. Entonces aquí nos van a quedar, en realidad nos van a quedar lo que son 5 cables. Nos van a quedar 2 cables negros, que son de 2 tierras, y nos van a quedar 2 corrientes y una tierra física. La tierra física sí no importa que sea la misma para todos, pero si nosotros vamos a poner que esta sea su fase, debe de ser su fase y su tierra. También esta pastilla vamos a mandar un cable especial para las luces, pero con su tierra también aparte. Entonces tendríamos 5 cables. Digo, ahorita estoy exagerando porque no, bueno, para un foco y un apagador que vamos a hacer, pues no es necesario tanto cable, pero posiblemente lo estemos haciendo para un salón de clases
que en el salón de clases de computación aquí tengamos 10 contactos, pues sí necesitamos que sí sea su fase o su corriente y su tierra. Y aquí a lo mejor en el salón pues sí tengamos unas 10 lámparas para que ilumine bien, y pues sí necesitamos que sí tenga su fase o de la pastilla 2 y su corriente. Entonces ahí sí, ahorita bueno digo, obviamente lo estoy haciendo nada más para un foco para no llenar todo el pizarrón, pero así es como se haría. Nosotros ya tenemos 2 tierras y 2 corrientes y un neutro para esta instalación, para que una corriente y un neutro y la tierra física sean para los contactos, y la otra corriente y el neutro para las lámparas. Y también la tierra física, no todas necesitan su tierra física, no todas las lámparas la llevan. O sea, por decirlo, los apagadores no tienen para dónde conectar la tierra física. Entonces no tiene caso mandar una tierra física al contacto si no hay donde ponerla. Lo que sí te recomiendo es que ya hay obviamente los nuevos apagadores que son Wi-Fi, o que tiene, bueno, sí son Wi-Fi, y los puedes controlar con Alexa, con Google, con las aplicaciones de Siri. Si necesitas llegar a los contactos con su tierra y neutro y el regreso. Eso lo vemos ahorita. Entonces, de los 5 cables que ya pasaron aquí o llegaron a este registro, obviamente este registro debe ser una caja, pues obviamente grande, donde podamos hacer las conexiones sin problema. Entonces, no sé, a lo mejor de las que decimos que es de 1 pulgada el tubo, que viene siendo como 10 centímetros por 10 centímetros. O ahí está más grande. O sea, si aquí van a llegar no solamente esta fase, sino de aquí van a llegar otras fases para que se vayan hacia otros lados, pues sí necesitamos una caja suficientemente grande, que normalmente nos pasa casi en la primera caja y de ahí se distribuye. Bueno, pero bueno, vamos a suponer aquí nos llegaron 5 cables. Y de esos 5 cables vamos a mandar 3 hacia acá. Lo que es un neutro, una corriente y una tierra física. Aquí la corriente habíamos dicho que le íbamos a tomar de color blanco para lo que son los contactos. Entonces al ya mandar 3 cables hacia acá, hacia donde tenemos la caja o chalupa, vamos a llegar con los 3 cables: el negro, el blanco y el verde. Y la forma en que vamos a conectar este contacto, que aquí ya tenemos uno, normalmente el verde, que ya tenemos el cable verde aquí en este tornillo, o en algunos lados viene marcado como tierra física. Ahí vamos a poner o vamos a conectar lo que es el cable verde, que ya teníamos, que es el que va conectado desde la varilla Copperwell. Ese va a llegar aquí. Y lo que es la fase corriente o vivo, lo vamos a conectar en donde nos marque, que es la pata chica. La pata chiquita, aquí se alcanza a ver 2 ranuras, una chica y una un poco más grande. En la pequeña, que son estos tornillos, pues está de este lado. O aquí no se alcanza a ver, bueno, están las letras que dice L, de line, línea. Entonces ahí vamos a conectar lo que es el cable blanco. Y en esta parte vamos a conectar lo que es el cable negro, que es el neutro. Entonces es así la forma en que se debería de conectar este contacto acá. Y si tuviéramos 10 cajas o 10 contactos, pues obviamente ya sea que de aquí saquemos todas las derivaciones hacia, no sé, hacia donde las queramos, hacia otras partes, pues de aquí tenemos que volver a conectar los mismos cables, los mismos 3, para que aquí volvamos a conectar de la misma forma que te dije. Posiblemente de aquí mandes hacia otro contacto, pero vamos a hacer la misma conexión. Y posiblemente no podemos poner, pues no sé, dependiendo que vayamos a conectar, pero no podemos exceder de cierto voltaje. Pero eso lo vamos a ver en otro cálculo para saber cuánto o de qué capacidad va a ser esta pastilla. Pero vamos a calcularlo de una vez. Vamos a suponer que aquí tenemos 6 contactos. De aquí salió otro y de aquí salió otro contacto para este lado. Y de aquí mismo ponemos otro contacto.
Entonces ya tenemos lo que son 5 contactos. Y nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a conectar ahí o de qué o cómo podemos darle un valor a estos contactos. Vamos a suponer ya una, por decirlo, si nada más lo queremos como para el celular. El celular no ocupa más de, o ahí dice de 5 watts, un cargador de teléfono, un cargador de celular. O aquí tenemos una lamparita de LED que también nada más son 5 watts. O sea, aquí tenemos 10 watts en estos apagadores. Realmente es muy poco. Posiblemente aquí nada más conectemos lo que es un radio. También es muy poco el voltaje. O sea, nada más lo que ocupa mucha luz son las planchas. Y en la cocina, pues sí, lo que son los hornos de microondas y asadores y todo ese tipo de cosas. Ahí sí vamos a poner un voltaje mayor. Pero ya tenemos tentativamente qué vamos a conectar. Y si nosotros vamos a poner aquí lo que son unas lámparas o relojes o algunos portarretratos que no consumen más de 5 watts, pues realmente vamos a darles a cada contacto un valor de 100 watts a cada contacto. Y si ya le dimos, bueno, si aquí tenemos dos contactos, aquí vamos a tener lo que son 200 watts. Aquí también le vamos a dar 200 watts. 200 watts. Y aquí a lo mejor conectemos algo más como la televisión. La televisión o algo que sí nos consuma un poco más de watts. Vamos a ver de cuántos watts son las teles. O bueno, aquí yo tengo. Y como tenemos dos, vamos a ponerle 300 watts. Digo, va a depender de dónde estén los contactos, porque si son de cocina, un horno de microondas ocupa 1300 watts. La plancha, 1000 watts. Pero obviamente, a veces traemos la plancha hacia una recámara o hacia otro lado para planchar. Por eso es que nosotros debemos dejar sobrados los contactos. Porque a lo mejor aquí nada más son 5 watts y son 5 watts. De aquí 5 watts son 15 watts. Pero a lo mejor entre los tres ya son los 600 watts. Y entonces sí ya podríamos la necesidad, o bueno, ya podríamos colocar sin problema lo que es una plancha. Porque nunca vamos a conectar todo al mismo tiempo. O sea, siempre va a estar sobrado, pero tampoco debemos de calcularlo nada más como si aquí siempre se fuera a conectar un cargador de celular. No, se debe de calcular como si fuera algo un poco ya más grande, como el cargador de una computadora, o que se consume como 50 watts. O como te digo, como una plancha o una secadora de pelo o de esas planchas para el pelo, que esas consumen como 600 watts. Entonces, si nosotros ya tenemos este valor de estos contactos, tenemos son 300, 600, 800, 1000, 1200 watts. O sea, sobre el cable que ya teníamos, que es el blanco, vamos a requerir 1200 watts. Tenemos 1200 watts, que son los que va a llegar a esta pastilla. Entonces, para sacar el amperaje de la pastilla, el amperaje es igual a los watts entre el voltaje. Entonces si tenemos que son 1200 watts, 1200 watts entre el voltaje que tenemos en la Ciudad de México, que son, bueno, en México, o aquí estamos manejando 110 voltios. 110 voltios. Entonces vamos a hacer la cuenta. Tenemos 1200 watts entre 110 voltios y nos da un total de 10.9 amperes. Pero no hay pastillas de 10 amperes, normalmente van de 5 en 5 y creo que la primera es de 10 amperes. Pero no podemos poner de 10 amperes porque obviamente, digo, nunca se van a ocupar los 10 amperes porque nunca se van a ocupar todos los contactos con este voltaje al mismo tiempo. Pero entonces no podemos poner la pastilla de 10 porque nos pide una de 10.9. Y vamos a suponer que no se están ocupando todos los contactos.
pero que algún día a alguien se le ocurrió traer aquí el horno de microondas. Y el horno de microondas consume 1300 watts. Un decir, ya conectó aquí. Y entonces si tuviéramos tan solo, si con el puro horno de microondas, 1300 watts entre 110 voltios, nos daría una pastilla de 11.8. Entonces la de 10 no nos serviría. Porque además nos había salido un valor de 10. A ver, vamos a ver, era de 10 entre 110 de 10.9. O sea, obviamente, si nos salió de 10.9, esta pastilla va a ser de 15 amperes. Entonces, si nos hubiera salido de 8 amperes o 9 amperes, 9.9, pues sí podemos ponerla de 10. Pero aquí nos salió 10.9, o sea, 11 amperes. No hay de 11 amperes. Tenemos que poner la siguiente, que es de 15 amperes. Entonces aquí ya tenemos calculado estos 5 contactos con este voltaje o con estos watts de consumo, que son 1200, y nos da una pastilla de 10.9 amperes, pero ponemos una de 15 amperes. Entonces ya tenemos el cálculo de esto y ya tenemos cómo va conectado este contacto con estas pastillas. Entonces hasta ahí vamos un poquito ya cómo conectar lo que es el contacto o los contactos junto con su pastilla y su amperaje. Un poquito más adelante vamos a ver el calibre de los cables, pero obviamente para este amperaje, ya digo, ya por lógica que los he hecho muchas veces, pues es del número 12. Incluso si hacemos el cálculo, nos va a dar que con un cable del calibre 14, que es más delgado que el 12, es suficiente. Pero aquí en México, por reglamento de construcciones, no podemos ocupar cable más delgado que del 12 para lo que son contactos. Entonces, aunque aquí me diga el cálculo que es del número 14, el calibre, no puedo ocuparlo, tiene que ser del 12. Y obviamente del 12 con 15 amperes es suficiente, hasta 25 amperes o 30 amperes me es suficiente el calibre 12. Pero eso lo hacemos en otro video para saber cómo calcular los calibres. Pero aquí ocuparíamos calibre del número 12, tanto para la tierra física como para el neutro y como para la corriente o vivo. Entonces hasta aquí ya vamos con esa parte. Entonces si nosotros bajamos esta pastilla a la número 2, obviamente la desconectamos, va a apagar lo que son estos 5 contactos que ya teníamos aquí. Y lo decíamos, bueno, era bueno separarlos. Por decirlo, aquí nosotros tenemos o habíamos calculado 1200 watts. Pero vamos a suponer que algún día a alguien se le ocurrió traer lo que es la plancha de pelo, una secadora de pelo y una plancha para planchar ropa. A lo mejor hay una fiesta y todos quieren estar en la misma habitación arreglando sus cosas, peinándose y secándose el pelo. Pues puede hacer que sobrecarguemos este circuito. Y a lo mejor si nosotros tenemos que tanto la secadora de pelo como la plancha de pelo y la plancha para ropa sobrepasan los 3500 watts, vamos a suponer, tenemos 3500 watts entre 110 voltios, ahí necesitaríamos una pastilla de 31 amperes y esta es de 15. Entonces obviamente se va a bajar la pastilla porque se sobrecarga. Entonces la separamos para que cuando se baje esta pastilla no se nos vaya la luz, por lo menos quede prendida la luz para poder ir, si es de noche, ir hasta el interruptor y subir la pastilla. Pero por decirlo, nosotros vamos a hacer el cálculo al revés. ¿Cuánto nos aguanta una pastilla de 15 amperes? Nosotros aquí nos dio que era estos 1200 watts, eran 11 amperes. Pero pusimos una pastilla de 15 amperes, quiere decir que aguanta un poco más. Y obviamente hacemos la operación, digo, si está dividiendo, va a pasar multiplicando los amperes para sacar los watts. Entonces vamos a suponer que tenemos 15 amperes por 110 voltios. Y nos da un total de 1650 watts. Esta pastilla nos va a aguantar 1650 watts. Sin problema podemos conectar a lo mejor la plancha o 2 planchas o un horno de microondas. Pero digo, nadie va a tener un horno de microondas, por decirlo, en una recámara. O a lo mejor sí, si tú la tienes porque te gusta estar calentando ahí lo que tengas, pues entonces obviamente aquí en lugar de 300 watts vas a poner 1300 watts.
Vamos a hacer este cálculo. Que en esa recámara tengas 1300 watts. Entonces tenemos 1300 más 300 son 1600. 1800, 2000, 2200 watts. Entonces ahí tenemos 2200 watts entre los volts, 110 volts. Y nos da un total de 20 amperes. Mira, aquí nos da una pastillita cerrada de 20 amperes. Entonces aquí tendríamos que poner 20 amperes. Pero ahorita nada más estamos haciendo el cálculo con esto. Pero así se haría el cálculo si tú realmente quisieras tener algo de mayor voltaje en uno de sus contactos. Es así como sacamos nosotros el amperaje. Aquí tenemos 15 y sin problema nos va a poder dar 1600 watts para estos contactos. Y sirve que también los separemos, porque si tú necesitas colocar una plancha aquí, no sé si te has dado cuenta que luego a veces se baja la luz o se sube o se baja cuando la plancha se activa o se desactiva, es porque están en la misma fase. Pero si aquí tendríamos una fase distinta, no tendría por qué subirse o bajarse. Por eso también es que los separamos los contactos de los apagadores o de la luz. Y ahora vamos a ver cómo haríamos la instalación para lo que es los focos. Vamos a borrar esto. Ya teníamos teníamos, bueno, habíamos mandado 5 cables porque teníamos 2 circuitos. El circuito 1 o fase 1 y circuito 2, que es para lo que son las lámparas. Y entonces obviamente aquí vamos a ocupar, aquí ocupamos creo que el cable blanco para la corriente. Aquí vamos a ocupar el cable rojo. Bueno, o tú puedes poner el mismo cable para todos, el mismo cable blanco o el cable rojo, siempre y cuando los marques, sepas que este cable, el rojo, va para acá y este cable va para allá, o sea que los marques. Hay formas de marcarlos, muchos les hacen como pellizquitos al cable, le ponen 3 rayitas para saber que es la fase 3 o el circuito 3, o le hacen 2 marquitas o le ponen cinta de aislar de un color en ambas puntas para que sepan hacia dónde va ese cable. Puedes ocupar el mismo cable blanco, no hay problema. Pero nosotros vamos a poner aquí ya lo que es el circuito 2. Entonces borramos este, porque este ya va hacia la pastilla número 4. Como decíamos, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Normalmente así vienen enumeradas. Entonces, de este cable, bueno, de aquí, vamos a volver a agarrar. O ya tenemos lo que son el cable, lo que es el positivo y el neutro, que es el negativo. También tenemos lo que es la tierra física, pero prácticamente en los focos no lo vamos a ocupar, más que a lo mejor en las lámparas, no tanto en los apagadores. Pero vamos a ver cómo funciona un apagador para que veamos cómo conectarlo, porque aquí va a estar un poco complicado cómo conectarlo. Entonces, como decíamos, aquí ya tenemos lo que es el positivo y el negativo, pero vamos a suponer que aquí ya tenemos el foco. Habíamos dicho que lo íbamos a representar, o no sé si lo dije, con un círculo y una X. Así vamos a representar nuestras lámparas. O tú puedes usar un tipo de simbología, pero normalmente yo me acuerdo que desde que estaba en la secundaria, que fue donde tomé mis primeros cursos, hasta después en la universidad, donde también tomé cursos, ocupábamos este tipo de simbología para las luces. Tú puedes ocupar otro, porque a lo mejor tú seas bueno, ya casi no hay lámparas de las que son larguitas y traíamos 2 lámparas, o a veces así lo representábamos. Dependiendo qué tipo de lámpara tengas, puedes hacer tu propia simbología. Obviamente esta simbología la vas a poner a un lado y vas a poner esto es un foco, o a lo mejor no sé, tengas así y pongas este es un foco de halógeno. Entonces, bueno, pero vamos a representarlo ahorita de esta forma, con una X. Y obviamente si nosotros ponemos el positivo en una parte del foco, el foco trae obviamente 2, o sea el socket a veces donde ponemos o las lámparas traen 2 puntas. Y si ponemos el neutro en la otra parte del foco, va a prender el foco, o sea va a estar prendido siempre. Pero ¿qué vamos a hacer para apagarlo? ¿Cómo vamos a apagar este foco?
Pues simplemente si nosotros hacemos un corte con las pinzas aquí, ya interrumpió lo que es la energía o la corriente hacia este foco, ya no va a prender porque aquí está cortado. Entonces si aquí nosotros mandamos esta parte que cortamos hacia el área donde va a estar el apagador, aquí podemos poner ya lo que es el apagador, y ese apagador al prenderlo o apagarlo va a hacer que se junten estos dos cables. Cuando lo prendamos se juntan y vuelve a circular la corriente hasta acá y vuelve a llegar, o lo apagamos y la interrumpe. Es así tan fácil como funciona un apagador. De la parte positiva es donde tenemos que cortarle la corriente y mandarla hacia el apagador. Entonces quiere decir que si nosotros aquí tenemos la lámpara, en esta parte, lo voy a hacer un poquito aquí, pues aquí ya tenemos la lámpara. Sobre este cable vamos a mandar dos cables. Un cable que lleva la corriente eléctrica o positivo y otro que la regresa. Aquí va a venir otro de regreso, que son estos dos. Entonces aquí siempre va a haber corriente, pero ese apagador va a ser que le mande la corriente hacia acá o que la interrumpa. Entonces de este cable, déjame borrar esto. Bueno, entonces repetimos. Aquí ya tenemos el positivo o la fase de la pastilla o del circuito número 4. Y también tenemos lo que es el negativo, el cable negro que salía de este blister. Y aquí no vamos a ocupar las luces, no vamos a ocupar lo que es la tierra física. Porque incluso los mismos apagadores, que son como estos, nada más tienen para poner la corriente y el regreso. En los apagadores es indistinto cómo los pongamos. Si aquí pongamos la corriente o acá, o el regreso aquí o aquí, es indistinto. Pero nada más tenemos para la corriente y su regreso. En lo que son los apagadores. Bueno, entonces ya tenemos aquí los dos cables, positivo y negativo. Y lo que es el negativo que llegó aquí al registro, lo vamos a conectar en una parte del foco. Y el positivo lo vamos a mandar hacia el apagador. Vamos a ocupar el positivo, que este sea el positivo. Lo vamos a mandar hacia el apagador y el regreso lo vamos a conectar a la otra parte del foco, como está aquí. Aquí está el positivo, hacemos el corte, llega hacia el apagador y regresa hacia el foco. Y aquí el negativo va directamente al foco. O sea, vuelvo a repetir, porque como está muy pequeño esto, a lo mejor no se entienda mucho. Entonces, del registro del cable negativo o del neutro, del cable negro, vamos a poner una parte del foco o una de las puntas del foco, que traemos dos. Y el positivo que viene de esa pastilla lo vamos a mandar directamente hasta lo que es el apagador. En esta parte, o en esta es indistinto, como te digo. Y de la otra parte vamos a mandar el retorno, que ese retorno va conectado a la otra lámpara, igual a la punta de la otra lámpara. Así que ya tiene tierra, siempre va a tener tierra. Lo que se mueve es la corriente, que a veces tiene y a veces no, dependiendo del apagador. Si nosotros viene la corriente hasta acá y nosotros está apagado el apagador, pues aquí se la corta, no hay corriente. Pero si nosotros lo prendemos, se junta este cable con este y le manda la corriente a la lámpara y es cuando prende. Es así como nosotros, aquí está un poco más especificado cómo vamos a conectar nuestros focos o nuestro foco. Y ya sea que nosotros tengamos a lo mejor en esa área varios focos, 2, 3 focos o 4 focos. Si esos 4 focos se van a conectar del mismo apagador, que se van a apagar los 4 apagadores o los 4 focos juntos, pues por decirlo, vamos a tener uno, vamos a tener 2, vamos a tener 4 focos. Pues los vamos a conectar igual. Si en paralelo es este cable, va con este y con este. Y la corriente va con este y con este. O sea, aquí tenemos las 4 lámparas. Todos van a tener tierra, porque la tierra está conectada y directa. Siempre va a haber tierra. Pero la corriente
con ese apagador que le llegó aquí, le va a mandar la corriente, le va a mandar a este cable y a todas estas lámparas. Es así como de este apagador podemos prender 4, 5, 10 lámparas, las que tengamos. Es así como vamos a conectarlo. Pero posiblemente tú tengas que a lo mejor estén divididos. Quieras que 2 lámparas se apaguen de un apagador y las otras 2 lámparas de otro apagador. Entonces aquí tendríamos lo que son dos apagadores. Vamos a hacer un poquito más en grande para que se vea un poco. A lo mejor aquí tenemos dos apagadores. Y entonces lo que vamos a necesitar obviamente es la misma corriente. Ya teníamos que esta corriente llega hacia el apagador, llega hacia una parte de lo que es el apagador, hacia esta parte. Y obviamente si tenemos dos apagadores, se juntan los dos. Bueno, déjame traerte otro apagador. Entonces tenemos que la corriente nos va a llegar a los dos apagadores. Aquí tenemos que la corriente nos va a llegar. Este es 1 y 2. O sea, aquí es la corriente y el regreso. O como dijimos, es indistinto. Corriente y regreso. Entonces vamos a conectar un cable aquí de la corriente. Y vamos a hacer, incluso por eso tiene 2 patitas, miren. Tiene 2 hoyitos, aunque es la misma. Si ponemos aquí la corriente y aquí sacamos otro cable en puente que nos llegue a este otro, ya tenemos corriente aquí y tenemos corriente aquí con el puente. Por eso tenemos 2 perforaciones acá. Casi en la mayoría, por decirlo, en este otro también tenemos 2 perforaciones. Por si nosotros queremos poner otro apagador acá, necesitamos poner un puente de este hoyo al otro. Es lo mismo aquí. Este cable llegó al primer apagador, llegó aquí, y de aquí ponemos otro puente que nos llegue corriente a este otro, y nos quedan libres este y este, los 2 retornos. Aquí vamos a poner 2 retornos. Quiere decir que de aquí vamos a conectar el mismo que ya teníamos, el retorno 1, para que este cable viene hacia acá y controle lo que es la lámpara 1 y la lámpara 2, o las lámparas que tengas. Y del otro lado lo voy a mandar por abajo para que se entienda. Y de este otro retorno va a mandar la corriente hacia estas 2 lámparas. Quiere decir que si yo prendo el apagador, el de abajo, le va a llegar la corriente a estas 2 lámparas y ya tenemos tierra y van a prender. O prendo el de lo que es el de arriba, le va a llegar la corriente a estas 2 lámparas y como ya tienen tierra, le van a prender. Las apagamos o las prendemos. Es así como podemos poner 2 apagadores o hasta 3 apagadores. Puede ser que aquí sí sea 3 apagadores por si necesitamos que sean 3 lámparas, o 3 lugares donde queramos prender. Si tenemos 6 lámparas, o a lo mejor nada más tengamos 2 lámparas, o sea, no importa. O sea, puede ser que nada más tengamos así, que de este apagador apagues una lámpara y de este apagador apagues la otra lámpara. Y te digo, si tienes otra lámpara, si tenemos lo que es otra lámpara, las lámparas que tengamos, si nosotros ya las conectamos así, este apagador va a apagar una lámpara y este apagador va a apagar 4. Es así como nosotros podemos poner los 2 apagadores. O puede ser que nosotros tengamos, pues depende de la zona. O sea, si tenemos 3 apagadores, pues posiblemente por acá de este otro lado tengamos otra lámpara. Y obviamente de esta lámpara necesitamos que esté conectado a lo que es la tierra. Aquí vamos a conectar la tierra para que siempre tenga tierra. Y aquí vamos a poner el otro apagador para que de este retorno también tenemos que juntar. Si aquí ya tuviéramos 3, aquí va el otro, tenemos que hacer este puente de este a este y de este a este, que los 3 apagadores tengan corriente y 3 regresos. Entonces el regreso 3 iría hasta la otra parte del apagador para que prenda este. Es así como podemos poner lo que son 3 apagadores. Voy a hacer, ahorita está en pizarrón. Voy a hacerlo más que nada en
físico para que también te des la idea de cómo se conectan las cosas, para que no nada más quede en pizarrón. Pero bueno, este video lo voy a dejar hasta acá. Te voy a dejar la segunda parte. O sea, si te interesa, bueno, busca la segunda parte de instalaciones eléctricas. Segunda parte le voy a poner número. Esta es primera parte. Porque a lo mejor no tiene caso que haga todo un video largo, a lo mejor ni lo ves. A lo mejor no te interesó mucho, pero si te interesó, te voy a dejar la segunda parte. Y en la segunda parte vamos a ver cómo se conecta ya físicamente lo que es el contacto. Y físicamente estos dos apagadores con dos lámparas independientes. Y vamos a ver, obviamente en este video de la segunda parte, la parte interna de lo que te hablo, de cómo es la caja o los breakers o los switch y lo que es el medidor y la mufa, ya físicamente. Ahorita pues ya es noche, pues ya prefiero a lo mejor subir este video, parte 1, y espera la parte 2 si te interesa. Y vamos a seguir hasta terminar una instalación, por decirlo, de una casa. Ahorita vamos a agarrar otra parte y vamos a ver cómo se instalan también los apagadores, lo que son los Wi-Fi. También cómo poner los apagadores con atenuador para subir o bajar la intensidad de las lámparas. Y todo ese tipo, bueno, vamos a ver varias cosas. Así que hasta aquí dejo la primera parte. Si te sirven estos videos, pues ojalá puedas comentar, dar like y sobre todo suscribirte. Me ayudarías mucho. Activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de la segunda, tercera y cuarta parte de estos o de los videos que he estado subiendo. Son varios. Y si tienes alguna duda, pues ponlo en los comentarios y prometo escribirte pronto. Pero suscríbete, dale like y comenta. Bueno, hasta luego.